Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, ¿cómo están? Gracias por sumarse, por acompañarnos el día de hoy para honrar a los héroes, los sobrevivientes y la memoria de todas y cada una de las víctimas de la Shoah. Agradecemos también a los y las familiares de sobrevivientes que se encuentran hoy acompañándonos y a su vez estamos transitando fechas muy especiales, cursando aún Yom HaZikaron y a punto de comenzar los festejos por Yom Ha'atzmaut. Y como siempre, es fundamental hacer hincapié en la importancia que tiene para poder festejar el presente y para poder proyectar el futuro, hacer memoria, recordar a aquellos soldados que han protegido y luchado por Israel, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de la Shoah. Hay una frase que dice que para poder al menos tratar de dimensionar algo del tamaño de la tragedia ocurrida durante la Shoah, es necesario conocer la historia de una persona, víctima de la misma, y multiplicarlo por 6 millones. Es por esto que es nuestra responsabilidad y seguiremos formando parte de la red que escucha, conoce y aprende las historias de los y las sobrevivientes, para poder mantener estas historias y sus relatos a lo largo del tiempo. Y es por esto que los vamos a invitar ahora a todos aquellos que quieran hacerlo desde sus casas, a encender una vela en memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah y cada una de las víctimas no judías también asesinadas durante el nazismo. Y que en caso de haber tenido el privilegio de escuchar alguna de las historias de nuestros sobrevivientes, al momento de encender una vela puedan también pensar en ellos. En representación, yo también encenderé 6 velas desde acá. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este encendido y vamos a invitar a Javier Indig, que es integrante de la Comisión de Legales del Club y es socio de ACOAG desde los 6 años, a que pueda compartir con nosotros la lectura del Malea Rajamín. Quiero decir que para mí, como nieto de sobrevivientes de Auschwitz, mi abuela y mi abuelo del lado materno, es una enorme responsabilidad mantener viva la memoria, y es un orgullo que el Club Náutico ACOAG, mi segunda casa, me convoque para leer el Malea Rajamín, oración que hasta hace no mucho tiempo atrás leía el querido Oscar Goldberg, padre de Víctor Goldberg, otro querido amigo. Aunque estamos en modo virtual, les pido en lo posible que nos pongamos de pie para la lectura del Malea Rajamín en memoria de las víctimas de la Shoah. El Malea Rajamín, Shochen Bameromim, Amtze Menucha, Nechonach Kamfeya Shechina, Bemalot Kedoshim, Kedoshim Uteurim, Kezohar Arakia, Umazirim, Et Kol HaNeshamot Shel 6 מיליוני היהודים, אחינו ואחינותינו, אנשים, נשים, ילדים וילדות, חללי השואה, שנהרגו, שנשחטו,
שנשרפו ושנקברו חיים בידי הגרמנים הנאצים השמאלים בעוצריכם כמח שמם. באושוויץ, בירקנאו, מיידנק, טרבלינקה, מלטהאוזן, דכאו, ברכם-בלזן, סטוטהוף, סוביבור, בוכנוואל, ובשאר מחנות השמדה בארצות אירופה, ומסרו נפשם על קידוש השם. בעבור שכולנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן ועל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים. ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני ונחלתם בגן עדן, בגן עדן תהיה מנוחתם ויעמדו לגורלם לקץ הימים, וינוחו בשלום ונאמר אמן. Muchísimas gracias, Javi, por estar ahí siempre acompañándonos y siempre predispuesto, así que gracias por acompañarnos también en el día de hoy. Y hoy contamos con la compañía de Leonardo Albajari, periodista, productor de televisión y docente de UCA en los programas de estudios latinoamericanos en la materia Fútbol y Sociedad Argentina, y colaborador del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Es autor del proyecto No fue un juego, sobre historias de fútbol durante el nazismo y la Shoah. Es una muestra museológica apoyada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires y ganador del premio Julius Hirsch en 2018 por parte de la Federación Alemana de Fútbol. Aprovechamos también para agradecerle al Museo de la Shoah la enorme labor que llevan a cabo día a día y estar presentes acompañándonos hoy con esta actividad. Así que le damos la bienvenida a Leonardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Sabri, Yasmín, a todos los socios y socias de ACOAG? Muy bien, por suerte, y honrado de estar en estas fechas tan especiales con ustedes, en este intento que hicimos de poder llevar la muestra al club allá a Tigre, y que bueno, por unos días definitivamente no lo pudimos hacer, pero con las ganas en algún momento de finalmente poder presentarnos para hacerlo en vivo, ¿sí? Y conocer el espíritu de lo que vos comentaste, que es la muestra de No fue un juego. Sí, totalmente, ya lo vamos a lograr. Venimos armando esto desde el año pasado, así que sabemos que en algún momento podremos poner y compartir la muestra en nuestra sede de Tigre. Y bueno, para comenzar un poco queríamos quizás preguntarte, que era la inquietud que nos daba vueltas, de cómo empieza este proyecto, o sea, ¿qué te motivó para desarrollar el proyecto y llevarlo adelante? Bien, la motivación es muy clara desde mi profesión, que tiene que ver con el periodismo deportivo, y por otro lado se me hace difícil decir pasión por esta temática, pero sí muchísimo interés desde chico. Y colaborando con el Museo del Holocausto, en la documentación, conociendo testimonios de sobrevivientes, se me ocurrió, siendo argentino y en esta docencia también que desarrollo en la Universidad Católica, en la cuestión que tiene que ver con educar a través del fútbol, se me ocurrió hacer este proyecto con pequeñas puntas que yo tenía ya investigadas acerca del fútbol durante el nazismo y el Holocausto. Fue difícil convencerlos, sobre todo a los directores, pero bueno, mi motivación estaba profundamente conducida hacia el público en general, comunitario y extracomunitario, el interés en renovar la temática, sobre todo en los jóvenes, y abrir la temática a lo que comentaba recién, que
tiene que ver con aquellos que no están tan conectados, que lo desconocen, que lo ven solo como un hecho histórico, que de repente a los judíos les pasó algo. Y la verdad que lo he concretado, porque definitivamente esta muestra que comenzó mostrándose en clubes no judíos, por ejemplo River Plate, y que ha conocido otros museos, me da la posibilidad de justamente ir por esta motivación, de exteriorizar estos conocimientos sobre la Shoah y que los chicos, los jóvenes, empiecen a conocer la temática, por lo menos a través del fútbol, y por eso lo quise desarrollar como herramienta. Está buenísimo, gracias Leo. Y bueno, nada, ahora te pasamos ya directamente la palabra y que nos cuentes un poquito de qué se trata y compartas con nosotros todo esto que venís armando. Bien, gracias Sabre, y gracias de nuevo a Coag y a toda la gente que confió en el proyecto y que sé que me han visto en otras presentaciones. Bienvenidos y bienvenidas. Yo a partir de ahora voy a compartir una presentación. Vamos a dividir esta charla en dos partes. De alguna forma hablar del fútbol y el deporte judío durante el nazismo y por otro lado meternos ya en la temática de lo que es el fútbol dentro de los campos de concentración y exterminio, para entender estas dos cuestiones y cómo se va dando cronológicamente los sucesos. Lo que ustedes van a escuchar de mí acerca del fútbol es algo que posiblemente ya hayan escuchado en términos culturales, sociales, profesionales, laborales, de lo que sucedió con la comunidad judía en Alemania y en Europa, en esos ámbitos, pero que en el fútbol no estaba tan estudiado. Y no solo porque yo lo desarrollé desde hace 3 años a esta parte, sino porque en la misma Alemania, a partir del 2005, se comenzaron a abrir los archivos donde los clubes tradicionales alemanes, no estamos hablando todavía de clubes judíos, sino los que uno puede ver en la televisión, como el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Hamburgo, clubes muy potentes de Europa, se empezaron a dar cuenta que había nombres y apellidos de la comunidad judía dentro de sus orígenes, desde sus nacimientos, y que habían sido muchos judíos los protagonistas de construcción de estadios, de armado de grandes equipos, y que por más de 80 años esos apellidos habían estado borrados de las historias de todos los clubes. De nuevo, es a partir del 2005 donde la Federación Alemana, que fue creada, entre otros, por una personalidad de la comunidad judía como fue Walter Bensemann, es que se pone a investigar sobre estos nombres y empiezan a surgir por todos lados gran protagonismo de la comunidad judía en el deporte alemán en general y en el fútbol en particular, no solo en los clubes típicamente judíos, y eso también es lo interesante. Así que con lo que yo voy a comenzar en principio es con un pequeño video de 3 minutos que tiene un comienzo de 10 segundos sin sonido, que es para leer, y que nos da un poco a la introducción que tiene que ver con de qué se habla en la muestra No Fue un Juego y de qué se va a hablar en la charla del día de hoy. Así que bienvenidos a la experiencia y bueno, vamos después, les propongo ir dejando en el chat con Sabri preguntas acerca de la temática y poder ir contestando a medida que transcurre la charla. Así que bienvenidos y estamos para responder todas las consultas. Vamos a esperar acá que comience. Bueno. Vamos a comenzar directamente. En un segundo les voy a pasar el video. La historia de la comunidad judía dentro del fútbol tiene que ver también con ciertas situaciones que se fueron dando a nivel general en el conocimiento de lo que fue la Shoah dentro de Alemania, dentro de lo que fue las leyes raciales del nazismo. Y tiene un punto fundamental, una piedra con la que se empezó a cimentar la persecución nazi hacia la comunidad judía, a lo que yo llamo las leyes de Nuremberg del fútbol, y esto tiene que ver con una fecha muy particular. Miren, hace poco se cumplió también años.
tiene que ver con un 9 de abril de 1933. Llevamos 2 meses de la ascensión del nazismo al poder. El nazismo asciende el 30 de enero de 1933, pero ya el 9 de abril, 14 clubes del sur de Alemania se juntan, sí, por decisión propia, y firman una declaración en la ciudad de Stuttgart, que luego le va a terminar dando el nombre, la Declaración de Stuttgart, donde deciden expulsar voluntariamente, entre comillas, o en realidad expulsar y que jugadores, técnicos y socios de los clubes, de nuevo, por ahora estamos hablando de clubes tradicionales del fútbol alemán, se retiren de los clubes porque ya no eran permitidos aquellos no arios. Esta situación, de nuevo, encuentra en que los clubes se empiezan a vaciar de dirigentes, de técnicos y de jugadores, porque de alguna forma la comunidad judía estaba muy instituida. De hecho, es la comunidad judía la que populariza el fútbol en Alemania. El fútbol, como acá en Argentina, era hasta ese momento parte de las aristocracias. Acá fue parte de la aristocracia inglesa, allá fue parte de la aristocracia alemana, pero fue la comunidad judía, la burguesía judía, la que empezó a aportar sus dineros para popularizar el fútbol. Pero bueno, estos 14 clubes, en sus referentes arios, por decir así, fueron los que se sentaron a firmar esta declaración para propiciar la expulsión de todos los judíos, por lo menos de estos 14 clubes. Fíjense cómo, por ejemplo, este es el escudo que yo les traigo de un club alemán tradicional que se llama el Kickers de Stuttgart, pero fíjense, entre sus símbolos tiene 3, posiblemente es Magen David, que yo estuve investigando y gente de Alemania me dijo, sí, esto tiene que ver con que parte de la comunidad judía fue parte seguramente fundadora de este club y le quisieron incluir las estrellas de David en su escudo. Pero no es el único ejemplo que vamos a ver ahora. A partir de esta declaración de Stuttgart y la expulsión de personalidades judías del fútbol, se empiezan a dar casos muy, muy drásticos, como es lo que vamos a empezar a conocer con... entendamos que a partir de 1933 se expulsa a la mayoría de los judíos de los clubes tradicionales alemanes, como los que nombré. No solamente esos 14, sino esto se empieza a extender. Pero todavía quedaba en la libertad de acción la posibilidad de que los clubes judíos tradicionales, los Maccabi, los Hakoah, los Bar Kokhba, puedan seguir funcionando y recibiendo a deportistas judíos únicamente. Entonces, ¿qué pasa? En aquella época, hasta el año 33, había más o menos, se calculan, 150 clubes judíos en Alemania. Hoy apenas si se mantienen en pie unos 40. Se estima que para aquel momento el club más importante de la época era el Bar Kokhba de Berlín, digo más importante con la cantidad de asociados, más o menos el número es de 1300. Pero acá les traigo una foto, pero el fenómeno que se empieza a dar es que como los judíos ya estaban impedidos a partir de abril de 1933 de practicar deporte y fútbol, que era el deporte más popular en Alemania también, en los clubes tradicionales, los clubes típicamente judíos empiezan a llenarse de deportistas, ¿sí? Porque no tenían otro lugar donde hacerlo, y de nuevo, esto es algo que también se dio con la salud, ¿sí? La expulsión de los judíos de los hospitales públicos, la expulsión de los judíos de los colegios públicos, y los colegios típicamente judíos empezaron a recibir muchos alumnos. Bueno, con los clubes pasó algo muy parecido, y fíjense esta estadística. En 1933 había 7.000 miembros judíos en los clubes judíos, pero ya para 1934 este número crece, se duplica, ¿sí? Y pasa a más de 17.000 miembros. Y fíjense, en 1936 explotan de personas, explotan de deportistas los clubes. No da abasto la infraestructura de estos clubes para recibir tanta gente, porque claro, a medida que los deportistas iban perdiendo, los deportistas judíos iban perdiendo derechos en sus clubes barriales o importantes de la ciudad, eran los clubes judíos típicos los que los recibían. ¿Y qué pasa? Los clubes típicos judíos empiezan a no solamente ser lugares donde se frecuentaban para hacer deporte,
sino era en uno de los pocos lugares donde todavía se permanecía en una cierta libertad y paz dentro de sus muros, para otras prácticas sociales, como pueden ser casamientos, fiestas, lo que acá se conoció también en Argentina desde la fundación de los clubes con esa función social. Los clubes judíos no solamente se practicaba deporte, sino empezaron a contener educación también, otro tipo de actividades en el día a día, esto por lo menos hasta el año 36, 37. Esto definitivamente se corta, la actividad de todo club judío, a partir del pogrón de noviembre del 38, la noche de los cristales rotos, donde ahí sí se suspende toda actividad deportiva en todo tipo de club judío y no judío de la comunidad judía alemana. Y este primer caso es paradigmático y es el que le da el nombre que Sabri recién nombró y que con mucho honor hemos ganado en 2018, y es el de Julius Hirsch. Julius Hirsch nos permite conocer la historia típica de los judíos alemanes. ¿Por qué? Primero nos muestra la historia de un judío totalmente asimilado a la cultura alemana, ¿sí? Una persona que practicaba deporte en un club no judío, que era parte de la selección. Julius Hirsch fue el primer jugador judío en vestir la camiseta de la selección alemana, ya por 1910. Pero claro, llegado la Primera Guerra Mundial en 1914, él totalmente patriota y defendiendo al imperio prusiano, se alista al ejército alemán, por decir así, y durante 4 años combate en la Primera Guerra Mundial, deja el fútbol de lado, de hecho es condecorado por sus actividades en la guerra. Cuando vuelve de la guerra, bueno, ya el fútbol le empieza a quedar un poco lejos y empieza a trabajar en un club de su ciudad, de Karlsruhe, que es un club del sur de Alemania. Empieza a trabajar en las divisiones inferiores y es en 1933, después de esta declaración que les conté hace un ratito, donde él es expulsado definitivamente del club o le piden que voluntariamente se retire. Pero Julius Hirsch, hasta en su pasaporte, yo voy a hacer un pequeño zoom con mis dedos acá en mi pantalla, y van a poder ver su pasaporte típico de un judío alemán a partir de 1939, donde tenían una J, esto si fuese a colores sería una J roja, y fíjense el segundo nombre de Israel, de Julius en realidad, que no era originalmente Israel, pero claro, a partir de 1939, los judíos hombres en Alemania tenían la obligación de llevarse el segundo nombre de Israel para ser identificados más fácilmente, y las mujeres el segundo nombre de Sara. Entonces, Julius Hirsch, que empieza a polular por Alemania buscando trabajo, de hecho se decide separar de su mujer, que no era judía, pero ya con las leyes de Nuremberg activas, él tenía mucho miedo de que su mujer también fuese arrestada, es que termina decidiendo irse del país, y cuando vuelve en 1943 es capturado y asesinado en el campo de exterminio de Auschwitz. Pero bueno, la Federación Alemana al día de hoy entrega premios con su nombre y es una de las personas que se reconoce desde de nuevo, hace 15, 16 años atrás. Otra de las personalidades importantes del fútbol alemán es Kurt Landauer. Kurt Landauer era judío y era el presidente del Bayern Múnich, ni más ni menos. Ayer el Bayern Múnich perdió en los cuartos de final de la Champions League, pero posiblemente sea de los mejores, si no el mejor equipo de Europa hoy. Y en la década del 30 sale campeón por primera vez en el año 32 con Kurt Landauer de presidente. Por lo tanto, el nazismo, cuando asciende al poder en el 33, y siendo Múnich la cuna del nazismo en sí, este club, el Bayern Múnich, es catalogado como un club judío, pese a no serlo de origen en sí. Sí tenía presidente judío, tenía director técnico judío y hasta jugadores. Pero bueno, Kurt Landauer es expulsado de nuevo por esta declaración de Stuttgart en 1933. En el 38 es llevado al campo de Dachau. Él, por algunas gestiones, logra escaparse de Dachau y termina exiliándose en Suiza, cuando vuelve luego para formar parte de la reconstrucción del club a partir de 1947. Y él es parte de la reconstrucción de un club que había visto mermar su plantel, porque los que eran alemanes arios habían ido a la batalla al este y no habían vuelto, los que eran judíos habían sido prisioneros y exterminados, y su estadio además
había sido bombardeado por los aliados, por lo tanto la tarea de Kurt Landauer fue importante. Pero fíjense de nuevo, aquí a mi derecha en la foto que van a ver, se ve el pasaporte con el segundo nombre de Israel también. Fíjense que está puesto como por sobre la línea, porque fue agregado después. Así que también esto nos muestra de alguna forma la cuestión, y bueno, la J en rojo también que les comentaba en el ángulo superior izquierdo de este pasaporte de Kurt Landauer. Lo interesante al día de hoy es que el club Bayern Múnich le ha otorgado el nombre a una calle lindera al estadio Allianz Arena, y además sus hinchas extienden una bandera, normalmente en estas fechas o en la fecha del natalicio de Kurt Landauer, una bandera en su nombre, como vemos también aquí a la derecha abajo. Esto es una de las historias. Yo no les puedo contar absolutamente todas las que tienen que ver con el fútbol alemán, pero quería contarles dos bien representativas. Una cosa que sucede también hoy en Alemania, y de nuevo, que no solamente se da con el deporte, también se da con la cultura, con la educación, con las profesiones, es lo que yo denomino arqueología de la memoria, ¿sí? Lo que tiene que ver con clubes que fueron y que ya no son, como es el Bar Kochba de Leipzig. A la izquierda van a poder ver una foto que representaba el tremendo complejo deportivo que tenía el Leipzig, el Bar Kochba, y que al día de hoy, en 2021, uno va a Leipzig, recorre sus bosques o sus parques y de repente se encuentra con una tribuna que no conduce a ningún lado, ¿sí? O un ingreso a un estadio que no conduce y que no existe más. Porque eso sucede hoy en Alemania. Hay una arqueología de empezar a descubrir que está repleto de clubes normalmente judíos que hasta 1933 tuvieron una importancia fundamental en la sociedad deportiva alemana y que de nuevo recién ahora se están empezando a descubrir. Voy a continuar. Aquí me voy un segundito de Alemania, pero les quería traer algo que a mí me llama mucho la atención y que lo muestro muchísimo. En épocas donde se habla mucho del fútbol femenino, yo encontré, gracias al archivo de Yad Vashem, del Museo de Jerusalén, sobre el Holocausto, sobre la Shoah, dos fotos que me parecieron impecables para mostrar un poco lo que era el fútbol en la comunidad judía de toda Europa y sobre todo la inclusión de las mujeres en el deporte. Lo que ven aquí es una foto a mi izquierda, la más amarillenta, es una foto de mujeres judías en Rumania en 1924. Estamos hablando de casi 100 años para atrás. Y a la derecha vemos un equipo de 6 mujeres que no van a jugar así en pollera y tacos, pero que posiblemente con su técnico detrás estén por jugar o vengan de jugar un partido de fútbol. Y esto es en 1930 en Checoslovaquia, de nuevo, estamos a 100 años casi, pero me resultaba súper interesante mostrar cómo, primero que entender que el fútbol femenino no es algo nuevo de nuestro tiempo, sino que tiene por lo menos 100 años para atrás. Y segundo, lo inclusivo que era por lo menos en el fútbol, la comunidad judía en esta cuestión. Me interesaba mucho compartirlo con todos ustedes. Y bueno, poder saber un poco. Miren, todo el mundo me pregunta muchas veces cuando hablo de esto, y yo se los traje particularmente a ustedes porque representan a Koach, ¿cuál era el club de Europa, el club judío más importante de la época? Y sin duda la respuesta es el Koach de Viena, de la capital austríaca. El Koach de Viena es un club fundado en 1909, con mucha cantidad de hinchas, que hace escuela en el fútbol. Se habla en Europa en la década del 30 y del 20 de lo que llamó la escuela danubiana de fútbol. Es lo que se llama a las nuevas tácticas europeas de jugar al fútbol, que modernizan el fútbol definitivamente, y que vienen de Hungría, de Austria y de República Checa, es decir, de Praga, de Viena y de Budapest. Pero es el Koach de Viena el representante más importante de fútbol de los clubes judíos en Europa. ¿Por qué? Porque no solamente sale campeón de la Liga Austríaca, algo que no logró ningún equipo de ningún otro país de Europa, salir campeón de su liga local,
sino que también da a la selección austríaca, que pasó a ser el mejor equipo de la década del 20 y del 30, a muchísimos jugadores de excelencia. Y no solamente eso, sino que da a la historia del fútbol mundial un técnico del cual ahora también les voy a contar. La realidad es que en 1938, de nuevo, con la Noche de los Cristales Rotos, también en Viena es cerrado el Club Acoag y recién, de alguna forma, vamos a decirlo así, se pudo reabrir en 2008 con algunos socios que han intentado no restaurar, pero sí volver a construir instalaciones de la Acoag Viena en su ciudad. Pero bueno, no es fácil para nada porque no tiene tantos representantes, pero sí pudo por lo menos reabrir sus puertas. Hay otros clubes como el Maccabi de Varsovia, y ustedes lo conocen bien seguramente por aquella cuestión del partido que nunca se jugó y esa representación muy linda que se hizo también en teatro aquí en la Argentina entre la gente de Maccabi y la gente de Acoag. Por ejemplo, el Maccabi de Varsovia no tiene hoy una representación muy grande, más bien algunos socios que mantienen las redes sociales del club, pero no mucho más. Les contaba de una personalidad muy importante en el Acoag de Viena, y él es Bela Gutmann. ¿Quién es Bela Gutmann? Bueno, él era un defensor central de la década del 20, pero termina siendo director técnico, juega en Estados Unidos y dirige al Benfica de Portugal, donde sale campeón de la famosa Champions League. Pero también dirigió en Argentina, en Quilmes en 1952 y en Peñarol en 1962. Bela Gutmann, para los estudiosos del fútbol, es un revolucionario táctico y es una de las personas que realmente cimentan una bisagra en el fútbol mundial, ¿sí? En lo que se conoció como fútbol moderno. Bela Gutmann, de origen judío y sobreviviente de la Shoah, él se escapa en uno de los últimos trenes que van de Budapest, porque él en realidad era húngaro, va de Budapest a Auschwitz. Él se tira de un tren y se esconde durante casi un año en la casa de un amigo en Budapest y logra sobrevivir, y luego tiene toda su tarea futbolística que les acabo de resumir. Bien, voy a detenerme por un segundo, por un minuto en realidad, para que descansen ustedes, para ir compartiendo algunas preguntas y respuestas, porque de alguna forma, como les decíamos, si quieren dejar en el chat algunas preguntas, las podemos ir compartiendo. La idea acá es sí ya meternos en la temática del fútbol, en la Shoah particularmente, y en lo que tiene que ver con todo lo que sucedió en los campos de concentración. Así que si quieren ir agregando preguntas en el chat, yo hasta ahora no estoy viendo, pero cualquier cosa me van comunicando. Así que de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con, de nuevo, el fútbol en campos de concentración y exterminio. Primero, aclaración que está buena, y en esta cuestión de hoy conmemorar el levantamiento del gueto de Varsovia, conmemorar la memoria de los asesinados y de los sobrevivientes. Aclaración que nunca está de más: cuando uno habla de campos de concentración, no siempre habla de campos de exterminio, ¿sí? La gran diferencia es la construcción de las cámaras de gas para el gaseamiento masivo de personas, ¿sí? No todos los campos de concentración fueron campos de exterminio. Entiendo que lo deben saber, y si no lo aclaramos, hubo lo que se conocen como 6 campos de exterminio: Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz, Majdanek y Helmo. Pero quería hacer siempre esa aclaración porque a veces uno va a hablar de campo de concentración, a veces va a hablar de campo de exterminio, y nunca estaría de más la aclaración. Si les parece, vamos a continuar. ¿Qué otros deportes se jugaban? Ahí me transmite Sabri. Si la pregunta es, en los campos de concentración o de exterminio, el otro deporte que se llegó a practicar fue el boxeo, pero con una particularidad. Primero, bueno, hay quienes discuten si el boxeo es un deporte o no, pero supongamos que sí. El boxeo se practicó básicamente a través de un sistema de apuestas, en el que los guardias alemanes lo que hacían era agarrar a un judío y a un prisionero polaco y los hacían pelearse
a mano tendida, y bueno, el que moría perdía y el que sobrevivía ganaba, y en eso corría mucho dinero y otro tipo de apuestas que por ahí en algún momento se les permitía a los prisioneros por comida, herramientas o un par de zapatos. Pero además voy a agregar la particularidad de, y les voy a mostrar una foto, de lo que tiene que ver con la práctica femenina del handball, ¿sí? Y se da particularmente en el gueto Campo de Teresín, donde, entre otras cosas, locuras que se dan ahí, también se jugó al fútbol y bueno, ahora también lo vamos a compartir. Pero bien, vamos a continuar con la presentación. Como les decía, hay 4 preguntas que a mí me persiguen y que quiero compartirlas con ustedes, que tienen que ver con por qué se jugaba el fútbol en los campos de concentración y exterminio. ¿Cuál era el motivo? ¿Cómo puede ser que en un lugar así, por ejemplo en Auschwitz, Birkenau, donde se asesinaron 1.100.000 personas, se jugó al fútbol? Bueno, vamos a tratar de responderlo. No fueron fáciles de conseguir las respuestas ni los testimonios, pero por lo menos hay 4 muy claras. Una tiene que ver con la distracción, el simple divertimento de las SS, de los guardias nazis, que los domingos sobre todo querían jugar al fútbol. Y bueno, había prisioneros, siempre haciendo la salvedad. No fueron la mayoría de los judíos los que tuvieron la oportunidad de jugar al fútbol. Como no tuvieron la oportunidad de hacer nada en los campos de exterminio, y estaban en el último escalafón de los pequeños derechos que podían ser otorgados en algún momento. Pero sí hubo judíos que jugaron al fútbol, pero no eran la mayoría. En el caso de algunos otros detenidos y prisioneros, hay muchos testimonios de españoles en otros campos, de polacos, de checos, holandeses que han jugado al fútbol. Bueno, acá vemos una foto en Westerbork, en Holanda, de jugar al fútbol. En la mayoría no judíos, pero sí hubo gente de la comunidad que pudo hacerlo. La otra situación por la cual se jugó el fútbol en los campos es la simple propaganda, ¿sí? Un régimen nazi que se involucró mucho en la cuestión de la propaganda y en esta cosa de demostrar situaciones hacia el afuera, hacia el exterior, que no son reales. Y en muchos otros casos se ha encargado de filmar, tomar fotos de partidos de fútbol, generar como un ámbito totalmente fantasioso para lo que era la realidad y mostrarlo, por ejemplo, imágenes en cines, donde antes se exhibían los noticieros porque no había televisión, o tomar una foto como la que se está mostrando ahora para publicar y decir, bueno, acá las cosas no están tan mal. La supervivencia. Hay testimonios claros de personas, prisioneros, que gracias a haber jugado al fútbol y por jugarlo bien, pudieron sobrevivir semanas, meses y hasta años dentro de los campos, ¿sí? La habilidad de jugar al fútbol a muchos les salvó la vida y les permitió mínimamente alimentarse un poco mejor que el resto, o a veces por ser, entre comillas, queridos por los guardias nazis, se les daban trabajos a esos grandes futbolistas de pelar papas o de trabajar en la cocina, de hacer tareas no tan mortales como otras tareas en el frío y peligrosas, pero sí hubo testimonios de gente que dijo, que contó, y hay también fotos de el fútbol me salvó la vida. Y fue lo único en lo que yo encontré sentido de seguir viviendo, jugar al fútbol aquí dentro. Lo último, y que escapa a la Segunda Guerra Mundial en realidad, pero que podríamos denominar como parte de la Shoah, tiene que ver con la resiliencia de los sobrevivientes de la Shoah y esta cuestión que se dio en los campos de desplazados a partir del año 45, por lo menos hasta el año 48. Una vez que los campos fueron liberados por los aliados, fue importantísima la tarea de aquellos que no tenían familia, que no tenían un barrio, que no tenían una ciudad, que no tenían un país donde volver, que no tenían un semejante con quien hablar, encontraron en esos campos desplazados la forma de resociabilizar, y una herramienta fue el fútbol, claramente fue el fútbol. Otra fue la orquesta, otra fue la escuela, otras fueron fiestas, pero el fútbol fue parte fundamental de la tarea de
resociabilizar a la gente y de nuevo, encontrarle un sentido a la vida. De esto de lo que habla Viktor Frankl, el psiquiatra que escribió su libro El hombre en busca de sentido, encontrar algo para hacer y tratar de con eso llevar a cabo una nueva vida era parte fundamental. Y en los campos desplazados se dio. De todo esto yo les voy a mostrar fotos y les voy a contar un poco. Miren, esta es una foto en Dachau. Dachau es el primer campo de concentración abierto por el nazismo en marzo de 1933. Lo que ven acá es un partido entre prisioneros y guardias. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente con distintos pantalones. Fíjense, todavía acá el pijama a rayas, o vamos a decir así, el traje a rayas en realidad no se utilizaba. Sí estaban rapados. Pero hay un cierto halo como de que no la están pasando tan mal. No es un partido donde haya judíos, porque los judíos en 1933 todavía, en su mayoría, no eran trasladados a los campos. Recién sucedió esto masivamente en 1938. Fíjense al nivel al que llegó, entre comillas, el profesionalismo del fútbol en los campos, que las SS conformaron un equipo, como los que ven acá, un equipo con camisetas, escudos, medias, y llegó hasta tal punto este profesionalismo y este interés en el fútbol, que este equipo que ven, el de Mauthausen, este es un campo de concentración en Austria, en 1943, este equipo salía del campo los días domingos y jugaba la Liga Austríaca de Fútbol. ¿Sí? Algo increíble, pero bueno, tenían tanta práctica y formaban parte tan normal del sistema que la gente de los alrededores del campo iba a ver al campo los partidos de fútbol. ¿Sí? Les voy a mostrar dónde. Ya lo vamos a ver en unos minutos. Bien, si alguno de los presentes en la sala tuvo la oportunidad de ir a Auschwitz y recorrer los campos, estoy seguro, porque conmigo no lo hicieron hace un tiempo, y sé que no está incluido en la guiada, no les han contado del fútbol en los campos. Posiblemente porque sea un tema menor, pero fue un tema que estuvo muy presente. En Auschwitz 1, ustedes están viendo, yo les acabo de localizar el lugar exacto donde se jugó el fútbol. Esto es entre la barraca 15 y 16. Normalmente era en este pasillo con pasto y un poco de tierra donde se organizaban partidos de fútbol. Pero, si conocieron Birkenau, me imagino, lo que se denomina el cementerio más grande del mundo, lamentablemente, esta es una simple foto que yo les quise traer del Google Maps, un poco para que se guíen. Este es el ingreso a Auschwitz-Birkenau. Este es todo el terraplén, ¿sí? A donde llegaba lo que se llamó el tren de los húngaros, este tren que se construyó para la deportación masiva de húngaros, que llegaba hasta el final del campo. Aquí están la cámara 2 y la cámara 3 de gaseamiento y los crematorios, y ni más ni menos, a menos de 100 metros, 200 metros tal vez, yo voy a sacar esto para que no les confundan, estaba el espacio, no puedo decir cancha de fútbol, pero sí el espacio donde se practicaba el fútbol. ¿Sí? Este recuerdo todavía existe, este rectángulo de pasto. Acá había 2 arcos, acá Mengele juntaba a los hombres en esta cancha de fútbol y los hacía medirse al lado del poste, y aquellos que medían, vamos a decir, no sé, 1,70 m, menos a 1,70 m, eran llevados a las cámaras de gas, y los que superaban esa medida y se los veías con cierta salubridad, seguían trabajando en el campo por algunas semanas más. Pero los testimonios cuentan de la cuestión del fútbol en estos campos en este campo de exterminio y en este lugar particularmente. ¿Quiénes lo jugaban? Como les comenté, los guardias, los prisioneros políticos de distintas nacionalidades, los gitanos, particularmente en Auschwitz, porque el campo de gitanos estaba cercano a ese campo, y la mayoría de los judíos que tuvieron la oportunidad de jugar al fútbol fueron los famosos Sonderkommando, estas unidades especiales que lamentablemente también hacían la peor tarea del mundo, que era gasear a los recién llegados, mentirles primero, gasearlos, desvestirlos, quitarles las mínimas pertenencias que tuvieran dentro y después cremarlos. Bueno, en esta tarea de deshumanización constante que los nazis practicaban con los judíos, también jugar al fútbol para muchos de ellos fue
parte fundamental de la deshumanización. A diferencia de lo que muchos creen que normalmente me comentan, bueno, pero les daba a muchos alegría, sí, a muchos, o un momento de distracción, sí, a muchos sí, pero en el caso de los Sonderkommando, los testimonios realzan este proceso de deshumanización, es decir, yo acabo de matar a 200 personas, entre ellos niños, ancianos, mujeres, y dentro de 2 horas tengo que jugar un partido de fútbol. No hay nada más que me haga sentir una cosa, una nada, que me pidan que después de esto yo juegue al fútbol. Bueno, esto es parte también del proceso de deshumanización. Es Primo Levi, en su trilogía, que cuenta que los domingos en Auschwitz había partidos de fútbol y conciertos. Es él en su libro, Si esto es su nombre, parte de su trilogía que aconsejo leer. Es de los testimonios más lindos, si se puede llamar lindo, pero mejor escritos, ¿sí? Y más interesantes y más vívidos de lo que sucedió. Miren Mauthausen, ¿se acuerdan del equipo que les mostré? Bueno, acá jugaba ese equipo. Fíjense la cancha, dibujada y todo, con tribunas. Y esto estaba pegado al campo sanitario, ¿sí? Donde se hacían algunos experimentos médicos. Esta era la cancha donde llegaba gente lindera al campo a ver los partidos, veía 90 minutos de fútbol y se volvían a las casas. Es increíble, esta también es una foto tomada por los aliados, ya llegando cercano a la liberación. Llegamos al capítulo de la propaganda, y el capítulo de Terezín es el más importante, porque Terezín es un gueto campo donde se desarrolló toda una maquinaria de propaganda, donde se vistió a la gente, se la dio de comer, se le hizo practicar deporte, y particularmente fútbol. Fue allí donde se organizó lo que se llamó la Liga de Terezín. ¿Sí? Una liga entre distintos equipos, aquí sí la mayoría eran judíos. Los equipos estaban denominados por los distintos oficios, el carnicero, el arquitecto, el electricista. Eran equipos de 7, en una barraca, en un patio interno, y allí fue donde se jugó al fútbol. La realidad es que por aquí pasaron 140.000 personas, de los cuales 40.000 murieron aquí dentro y 100.000 murieron en distintos campos de exterminio, pero la maquinaria nazi no se olvidó de filmar estos partidos de fútbol, de tomar fotografías y exteriorizar todo esto, con la idea, particularmente estas imágenes, los nazis quisieron crear un documental, una película documental que se llamara La ciudad que Hitler le regala a los judíos, donde se ve una mancomunión, un estado de felicidad ficticia, y en esa fantasía, en ese circo también estaban estos partidos de fútbol increíbles. Esta es una foto, y les quería mostrar también lo que les comenté acerca del handball femenino en Terezín en 1944, increíblemente. Esto es parte también de la película, y las vemos a las mujeres jugando acá al handball. Es uno de los pocos testimonios que yo he encontrado de algún deporte femenino dentro de este gueto campo y de los campos en general, donde la mujer sí que no tenía lugar para la práctica deportiva particularmente. Fíjense, de nuevo, vestidas muy bien, acá no hay traje a rayas, no hay gente sin cabellera. La fantasía era total, la construcción de la imagen fue total en estos casos. Y por último, ya terminando la charla del día de hoy, tiene que ver con la resiliencia, ¿sí? Lo que le comentaba acerca de los campos de desplazados. Esta es una foto muy linda, a mí me gusta mucho esto porque esta foto está tomada, entiendo, el día de mi cumpleaños, esto es 13/11, 13 de noviembre. Acá hay un chico, un joven que posiblemente haya sobrevivido, no tengo idea si su familia también lo ha hecho, pero con su camiseta, como con una cara de volver a vivir, siendo parte de un Maccabi creado en Forewall, en un campo de desplazados que se ha creado, con sus botines, sus medias, y una cara con su cabellera nuevamente, bien alimentado, y una cara de haber recuperado la vida seguramente. Y por ejemplo también se dio el caso de Bergen-Belsen, el campo de desplazados, que está muy cercano al campo donde terminó falleciendo Ana Frank. Otro club, otro equipo que se conforma para jugar al fútbol, ya en el año 45. Los partidos de fútbol en los campos desplazados se dio hasta el año 47. Ya entrado el año 48, la mayoría
de ellos parten hacia el Estado de Israel para encontrar nuevos horizontes, pero y llevan su fútbol también a Israel, pero bueno, encuentran esta nueva manera y esta nueva modalidad y nuevos amigos y nuevas familias también gracias al fútbol. Así que yo concluyo acá. Me voy a tomar el atrevimiento porque me dio bronca que no me haya saltado el video que les quise mostrar. Si los quiero mostrar ahora, que tiene que ver, son 3 minutitos, con lo que representa la muestra para nosotros, con lo que representa esta temática del fútbol durante el nazismo y la Shoah. Si me permiten, lo voy a compartir con ustedes ahora sí en estos últimos 3 minutos y ya respondemos las últimas preguntas. La voy a sacar directamente de YouTube, donde también lo tenemos colgado. Así que, como les comenté, son 10 segundos sin sonido y comienza el video. Entered the barracks, new orders arrived. All boys out to the football field. In the camp they had a big football field. I suppose it was for the gypsies. For the gypsies who were in this camp before us. A few weeks earlier, I didn't know. So every barrack commander brought his boys to that football field. All of a sudden, a tremble blast through the abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb Verbot und Verfolgungswillen. Unsere brave Elf, die noch in Bewegung wieder ausgegeben wurde von dem leichten Zeug, das sich für die Einzelnen begann. Heute müssen wir selbstbewusst abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb Bien, ahora sí, quería mostrarles este último video. Los chicos que ven ahí son los chicos del Club Maccabi de Buenos Aires, que han tenido también parte de la idea de compartir con los clubes con los que compiten, sobre todo en estas fechas en idioma Shoah, la posibilidad de charlar de la temática. ¿Sabemos si alguno de los sobrevivientes, voy con las preguntas, ¿sabemos si alguno de los sobrevivientes de esos equipos se volvieron a encontrar? Sí, muchos de ellos en Israel, si me hablan de los equipos de desplazados, de los campos de desplazados, sí. A ver, hay estadísticas de todo tipo. El fútbol alemán no era profesional, era amateur, a diferencia de lo que, por ejemplo, fue en Argentina. Se calcula que por lo menos 300 futbolistas judíos murieron en los campos de exterminio, 300. Pero sí, hay historias, sobre todo en Israel, de nuevo, de gente que ha creado
pequeños clubes en nombre a aquellos en los que participaron y demás. Voy a repasar alguna pregunta que me pudo haber llegado también por WhatsApp, pero bueno, sí, tiene que ver con lo del deporte, como les comentaba, lo del boxeo y un poco del handball que vimos. ¿Hay algún sobreviviente que haya jugado al fútbol y visto la muestra? Que haya jugado al fútbol, no, pero sí los sobrevivientes nos han acompañado en muchos casos. No tengo recuerdos exactos, por ahí yo no me enteré, pero que haya jugado al fútbol y haya visto la muestra, no, pero sí sobrevivientes que... Hay gente que por ahí no sufrió la Shoah en campos de concentración, pero que sí fue expulsada de Alemania entre el año 33 y 36, que llegaron a la Argentina y que en Alemania jugaban al fútbol y que, bueno, nos han contado sobre sus historias y que tal cual, a partir del año 33, en los clubes alemanes no podían seguir jugando y que fue un rescate para ellos los clubes judíos tradicionales, donde pudieron hacerlo. ¿Sí? Porque de nuevo, la asimilación del judío en Alemania era total, también en el deporte. No necesitaron solamente de los clubes judíos para practicarlo. ¿Sí? Así que, ¿qué mensaje le acercás a los jóvenes? Bueno, no sé si hay en la sala, pero yo había preparado algunas palabras si tenía muchos de ellos, porque entiendo que en muchos casos ellos toman esta temática como una clase de historia. Y el mensaje que yo les doy en principio es que esto no es una clase de historia, sino que es una clase para entender a la humanidad, porque esto ocurrió en nuestra humanidad, ocurrió de humanos hacia humanos, ocurrió hace muy poco tiempo, aunque la historia a veces nos cuente que 80 años es un montón, y porque nos define como pueblo y nos define también como país. Argentina ha recibido muchos sobrevivientes también, y el mensaje es en sí que tanto a los jóvenes como a los educadores que busquemos todo el tiempo alternativas para seguir informando y educando acerca del tema, que no nos olvidemos nunca, que no sea algo solamente parte de la cotidianidad y de una fecha, que la Shoah y la memoria de los sobrevivientes hay que recordarla siempre. Y en el caso de esta materia, recordar que hubo clubes judíos y no judíos que tuvieron mucha trascendencia gracias a la comunidad judía, y eso también lo quiero traer. Porque a veces cuando uno puede pensar en aquella frase de el pueblo judío es el pueblo del libro y no tanto del deporte, yo con esta investigación he barrido con muchos obstáculos acerca de ese concepto. Bueno, Eduardo, gracias por tus palabras y por tu agradecimiento. El agradecimiento es mío para todos ustedes por el respeto y por haber estado para escucharme. De nuevo, la intención nuestra y de todo el equipo cultural de ACOAG era estar con ustedes en el Club en Tigre, pero bueno, lo dejaremos para más adelante con más libertades también para poder charlar con todos ustedes. Así que Sabri, Yasmín, Sebastián, que lo veo, creo que está por ahí conectado, Javier también, Eduardo, a todos. Bueno, ahí estaba Sebastián. Muchas gracias porque fue Leo, el primero que me vio ahí y que me rescató. la verdad que es un honor y un orgullo que nos visites hoy en ACOAG. Costó, pero llegó y este es el primero de un largo ciclo de actividades que ojalá podamos realizar pronto también en Tigre. Gracias por tu presencia, gracias a todos los presentes por acompañarnos en este acto de Yom HaShoah, en el sentido de conocer la historia para construir un presente y un futuro mejor. Nuevamente gracias Leo, gracias a todos los presentes y nos vemos en Tigre. Espero que pronto. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.